Pues vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos a este día 20 de diciembre del 2022, que realmente ya nos tocan muy poquitos días para cerrar el año. Y menciono esto porque una de las preguntas que me han hecho de manera muy recurrente es: oye, Toño, ¿y qué podemos hacer hoy para bajar la base fiscal? Pues ya no mucho, ya no mucho, de verdad. Y menos si no hay flujo de efectivo. Pero bueno, pero siempre hay posibilidades, Y antes de iniciar, pues de verdad que debo de confesarles que me siento un poquito, no nervioso, porque me preguntaba Octavio si me sentía nervioso. No, me siento un poquito abrumado por muchas cosas que se han dado últimamente, pero ya les iré platicando en qué consiste esta situación. Y hoy, antes de empezar el evento, y tuve la oportunidad de hospedarme en este hotel, venía pensando, dije, ¿cómo debo de platicar con mis amigos, con los asistentes, los colegas, los contadores? Porque este curso lo di la semana pasada en Tlalnepantla, y ya hay algunos que pues a lo mejor no aprendieron todo y están tomándola de nueva cuenta. Entonces sean bienvenidos. Y digo eso porque me preguntaba yo, ¿qué se debe de mencionar para que realmente pueda captar su atención? Porque cierre fiscal involucra muchas cosas, demasiadas cosas. Y digo demasiadas cosas porque al día de hoy, pues en pagos provisionales ya no podemos hacer mucho. En papeles de trabajo se supone que ya deben de estar elaborados. Lo que es facturación, pues facturación, salvo que tengan algún error de este mes, y digo de este mes, pues a lo mejor cancelarlo y corregirlo, pero al final del camino todo ya debe de estar previamente, digamos, elaborado, ¿de acuerdo? Y una pequeña comparación tosca que yo venía pensando es: un cierre fiscal es como manejar un auto. Muchos se suben al auto y dicen, bueno, pues dando por hecho que el auto tiene gasolina, el auto está bien de los frenos, el auto está impecable, pero pues lo importante es saber manejar para conducir el auto. Y menciono esto porque para hacer un cierre fiscal, y eso va a dar pauta a una declaración anual, por la parte es conocer lo contable y lo fiscal. Parece mentira, pero esa es la esencia del cierre fiscal. Y al decir lo contable y lo fiscal, me estoy refiriendo, y se los voy a demostrar, a tres conceptos demasiado elementales. Primero, lo que es ingresos y lo que conlleva los ingresos. Momento de acumulación, ingresos acumulables, ingresos nominales, ingresos no acumulables, ingresos atribuibles, etcétera. Lo que son deducciones y lo que conlleva deducciones, y me refiero a qué deducciones aplico, requisitos de las deducciones, ¿de acuerdo? Y desde luego que esas deducciones pues estén debidamente registradas en contabilidad. Entonces estoy sumando los ingresos, las deducciones y la parte contable. Y otro aspecto que le interesa al SAT es que si hemos retenido y enterado correctamente los impuestos. Si ustedes analizan, realmente en esos tres elementos se centra el cierre fiscal. ¿Queda claro? Y hacía la analogía del carro, porque desafortunadamente en la práctica no debe de haber magos. Debemos de aplicar lo que dice la ley para que no tengamos observaciones por parte de la autoridad. ¿Me expliqué? Y quiero dar un primer escenario para platicarles algunas anécdotas de que al hacer un cierre fiscal, la parte importante es identificar los cuellos de botella. Y dando por hecho de que hoy los ingresos acumulables es obligación acumularlos, y las deducciones son opción deducirlos, ¿de acuerdo? Pues desde luego al deducirlos debo de cumplir con ciertos requisitos. Y en materia de deducciones hay básicamente, salvo su mejor opinión,
dos deducciones emblemáticas que afectan gravemente a una empresa. ¿Y de qué estoy hablando? De sueldos y salarios y el costo de ventas. Y quiero empezar exactamente con esa reflexión. Y antes de empezar, pues desde luego, aparte de agradecerles su tiempo, el espacio, que estén aquí acompañándonos a nosotros, desde luego darle la bienvenida a mis amigos que realmente se merecen una distinción por aparte, porque me siento honrado de estar con Juan Carlos, de que realmente es una persona que ha admirado toda la vida, que realmente ha desempeñado un gran esfuerzo últimamente. Es la imagen de Cadefi, el Golden Boy. Y bueno, Charlie, ¿qué te digo? Y mi querido amigo, no menos importante, Octavio, que se ha desempeñado, yo creo que la palabra importante, y es para que lo grabes ahí en tu face, de manera impecable, Tavo, ya sabes que hay mucho corazón. Entonces, para muestra un botón, jóvenes, fíjense, vamos a empezar con algo suavecito. Y a partir de ahí, de verdad, a partir de ahí, las preguntas que quieran, pero de verdad que, así como dicen, pregúntenme. Una analogía también un tanto burda, y yo ahorita que estamos en esa época de reflexión del nacimiento de Jesús y demás, decía una frase Jesús en su momento: dejad que los niños se acerquen a mí. Digo, sin comparar, simplemente una analogía. Yo digo, dejad que los contribuyentes se acerquen a mí. Y van a ver el porqué, Tavo, ahora sí te molesto, Octavio, o Charlie, siéntate aquí. Ahí traigo en mi computadora la ley de renta, o si no, tú ayúdame, Tavo. Vea, vamos a empezar con sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Quiero que Tavo o Juan Carlos abran su ley en el artículo 27, fracción 5, segundo párrafo, ¿de acuerdo? Si lo puedes abrir, Charlie, ahí está abierta la ley, nada más cámbiate con control tab, o tú, Tavo, como quieran. Vean, quiero que me vayan siguiendo, requisitos para deducir la nómina, ¿de acuerdo? Y para hacerlo un poquito más ágil, Juan Carlos, Tavo, quiero que vayan preparando ahí mismo el artículo 99 de renta, fracción primera, segunda, tercera y quinta. Ya estoy subiendo volumen, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí la pregunta de este primer acercamiento es: ¿realmente estamos cumpliendo esos requisitos? Porque de lo contrario, la nómina va a ser cuestionable en su deducción. Y hay una máxima que dice: lo accesorio sigue la suerte del principal. Si la nómina, de acuerdo a lo que vamos a leer, no es deducible, Seguro Social no es deducible, Infonavit no es deducible, ¿de acuerdo? Aguinaldo no es deducible, y lo que se parezca a nóminas no es deducible. Así es que empezamos, amigos. Artículo 27, fracción quinta, segundo párrafo. Nada más, Charlie, dale lectura. Empezamos con lo que dice el artículo 27, ¿de acuerdo? Bueno. Por favor. Escuchen, amigos. 27, ya estaba ahí, nada más que… El 27 está exactamente después del 26. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Ok, vean cómo dice, son de las cosas que muchas veces me dicen: oye, Toño, ¿cómo empezar a entender y saber y aplicar lo fiscal? La idea es aplicar lo que dice el texto de ley. Y dice: las deducciones deberán, ojo, obligación, imposición, reunir los siguientes requisitos. Porque muchas veces dicen: es que José Antonio dice que debo de cumplir eso. No, yo no digo nada, lo dice la ley. ¿Sale? Ahora sí, Charlie, otra vez, ¿qué dice? Fracción quinta, cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros, o que en su caso se recabe de estos copia de los documentos en el que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero… Hasta ahí, pero yo dije segundo párrafo, Ok. Eso es las retenciones en general. Ahí estamos hablando de requisitos para deducir la nómina. Ahora sí, segundo párrafo, Charlie.
Los pagos que a su vez sean ingresos en los términos del capítulo 1 del título cuarto de esta ley se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumplan con las obligaciones a las que se refiere el artículo 99, fracciones 1, 2, 3 y 5 de la presente ley, así como las disposiciones que en su caso regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en términos de la Ley de Seguridad Social. Ok, entonces aquí destacamos tres cosas. La primera es de que se emita el comprobante donde se asiente el impuesto retenido, el importe de lo que se le paga, ¿de acuerdo? Y me dice, y que verifiques si cumple los requisitos de la fracción primera, la segunda, la tercera y la quinta del artículo 99. Y el último comentario dice que se cumplan con las obligaciones de inscribir a los trabajadores ¿en dónde? En el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿qué dice la fracción primera del 99? Así de manera general, para que no leas todo. Ok, efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de Vean, esta ley. primera, efectuar las retenciones señaladas en el artículo, ¿de acuerdo? ¿Qué 96 dice? 96 de esta ley. 97, ahí está. Segunda, fracción segunda, ¿qué dice? Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. Ahí está. Ahora, ese es un papel de trabajo que ya deben de estar haciendo o tienen que hacer. Calcular, que no es lo mismo presentar declaración anual, hacer el ajuste anual por sueldos y salarios. En los términos del artículo 97, papel de trabajo que deben de tener presente, que eso lo tenemos en un casito práctico. Esa es la fracción segunda. La fracción tercera, Tabo. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, en la fecha en que se realiza la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132. Ok, hasta ahí. Dice, entonces, fracción tercera, expedir los comprobantes fiscales cuando se hagan pagos de nómina. ¿Sí queda claro? Y vámonos a la fracción 5. ¿Qué dice la fracción 5, amigo? Solicitar a las personas que contraten para prestar sus servicios personales subordinados, Sí. les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, cuando ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. Ok, ahora, esa última parte es otro tema interesante. Estamos dando por hecho que ya los dieron de alta al Seguro Social, primera palomita. Y eso lleva a que pague las cuotas obrero-patronales, o sea, ya cumplí ese requisito. Segundo punto, emití el CFDI y retuve el impuesto. Ahora, ¿qué les falta? Enterarlo. ¿Sí me explicó? Porque si hay retención y no hay entero, fíjense, ¿en dónde puedo caer? A ver, amigos, cualquiera de ustedes, ¿qué dice la fracción segunda del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación? Cuando la encuentren me dicen. Sin embargo, otro punto que deben de evaluar es, o preguntarse, ahorita me dicen, es, oye, ¿idealmente tengo la forma de acreditar que yo, patrón, di de alta a mi trabajador en el RFC? Porque mucha gente dice, el señor que trabaja conmigo cuenta con un RFC y yo tomo ese RFC y timbro la nómina. Oye, pero ¿de quién es la obligación de darlo de alta? ¿De él como persona física o yo como patrón? ¿Qué dice la fracción 5? Otra vez, Tau, ¿qué dice la fracción 5? Y luego nos vamos a la fracción segunda del 109. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, vean, yo, patrón, te solicito a ti, trabajador, datos para que yo te dé de alta en el RFC, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es la obligación? Del patrón. Por lo tanto, levante la mano. Bueno, no la levante porque igual el SAT no está viendo. De verdad, es que ya no sabe uno,
Ya no sabe uno, ¿verdad, mi amigo? Es que ahorita no se puede dar de alta a la gente así como si hay que ir a Hacienda. Pues sí, mi amigo, pero Perdón. ¿qué te digo? ¿La obligación de quién es? Sí. Y te la pongo más interesante. Que si no tienen la posibilidad de acreditar que ustedes dieron de alta al trabajador en el RFC, ¿de acuerdo? Se las pongo más interesante. Cuando una relación laboral se dé por terminada, ¿quién tiene la obligación de dar la suspensión de actividades del trabajador en el RFC? El patrón. Artículo 30 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y si no cumple con esa pequeña posibilidad, que decíamos, requisitos de las deducciones. Por eso es donde viene el SAT y les dice, no tienes esto, va para atrás y no es deducible. Y es donde vienen los problemas con el fisco. ¿Sí me expliqué? Ahora, terminamos esa parte, fracción de segunda del 109, ¿qué dice? Del código. 109. ¿Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal? ¿Quién? Fracción segunda. Sí. Omite enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiese retenido o recaudado. Vean, hasta ahí. Entonces, vean lo que involucra la nómina, ¿eh? Y entonces, es una erogación importante. Hicieron el comentario y te doy la voz. Eso se complica más, y es donde me preguntan muchas veces, oye, Toño, pero es que yo no sé. Perfecto, no pasa nada, por eso estamos nosotros. La nómina, aparte de lo que dijimos, deben de ustedes identificar si la nómina es gasto o la nómina es costo. ¿Me expliqué? Que es donde se complica un poquito más. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de un cliente. Porque si la nómina la dejan como gasto, pero es costo, la nómina como tal no produce efectos fiscales. O al revés, si la nómina la meten como costo y es gasto, no produce efectos fiscales. Y en alguno de tantos cursos que hemos dado aquí en CADEFI, les he compartido una tesis aislada que dice, escuchen esto, que dice, la autoridad puede observar alguna deducción del contribuyente acreditando que no está debidamente registrada en contabilidad, escuchen esto, en atención a las normas de información financiera. ¿Me expliqué? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si la nómina es costo y ya el CFDI viene precargado, que ahí no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? En la declaración anual ya viene precargado todo eso. Y entonces, cuando yo reviso el CFDI y que esté retenido y enterado y me dice, y de la parte exenta llévate algo deducible, algo no deducible, pero hay una parte que me dice, y dime el importe si quieres que lo saque del costo, del gasto y me lo lleve al costo. ¿Sí me expliqué? Exacto. Y es donde la parte contable y fiscal debe de empatar. ¿Sí me explicó? Y lo mismo con la deducción de inversiones. ¿Sale? Margarito, comentario, pregunta. Bueno, volviendo a lo de las nóminas, el requisito que tenemos que expedir un CFDI, digo, obviamente que esto es un poco más operativo y ya sabemos que a veces tus respuestas no van tan al operativo, pero digo, ahorita estamos en un periodo de transición del 3.3 a 4.0. Sí. Entonces, digo, yo sí manejo, estoy timbrando nóminas y todo eso, pues obviamente que yo sé que ahorita con 3.3 pues no se validan tantos datos con Hacienda por los datos del trabajador. Digo, en cuanto empiece con 4.0, pues simplemente ahorita que el código postal que tenga registrado el SAT en cada trabajador no coincida con el que yo tengo, pues obviamente va a crear el conflicto de que no me va a dejar timbrar la nómina. Claro. Y digo, y nos metemos en el conflicto de que no va a haber un XML para que yo lo pueda deducir. Digo, independientemente del más fondo del XML, de lo que nos comentas, de que si va a ser gasto, va a ser costo, etcétera, etcétera. Yo a lo que voy, no sé si también dentro de, técnicamente el SAT tiene capacidad para dar mantenimiento o que esas bases de datos sean tan confiables ahorita como para decir, este trabajador específicamente no cumple con requisitos, no te permito timbrar. Que en razón de eso ahorita pues, volvieron a prorrogar a marzo, ¿no? Digo, no sé cómo veas esto de que
¿Va a seguir así o efectivamente en marzo sí ya nos va a dejar? Ok, mira, contador. Hoy por hoy tenemos mucha resistencia al cambio y me incluyo. Sin embargo, hay que dar por hecho de que el SAT, número uno, no tiene toda la capacidad para revisar a los 80 millones de contribuyentes. Y un gran porcentaje de esos 80 millones de contribuyentes son sueldos y salarios. Número dos, no tiene actualizada la base de datos como debiera de ser. Y nada más comparen, ¿Cuántos trabajadores tienen dados de alta el Seguro Social y cuántos trabajadores tienen dados de alta el SAT? ¿De acuerdo? Preocúpense o ocúpense cuando hagan compulsas, porque ese es un dato interesante. Por otro lado, efectivamente por eso dieron la prórroga en la 9ª resolución miscelánea, si no me equivoco fue el 15 de septiembre, donde dijeron la nómina se puede timbrar hasta el 31 de marzo con la versión 3.3 o 4.0, la que les acomode, ¿sí me expliqué? Sin embargo, hay que tomar situaciones prácticas, Margarito. La primera es, la misma autoridad se ha pronunciado, fíjense, una fecha emblemática, y dicen que para muestra un botón. El día 8 de junio de este año salió un comunicado de prensa del SAT donde dice, fíjense la parte importante, donde dice, número uno, el trabajador no está obligado a proporcionarte constancia de situación fiscal al patrón. Chéquenlo. No, espérame, a eso voy. Número dos, ¿de acuerdo? Con el hecho de que el trabajador te proporcione tu RFC, tu código postal, ¿de acuerdo? Y tu régimen fiscal, que sí los tiene, puedes timbrar la nómina. Número tres, no puede restringir o despedir al trabajador, porque una cosa es la parte fiscal y otra cosa es la parte laboral. ¿Sí se entendió? ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto a qué voy? De que al final del camino, la guía de llenado del CFDI me dice, si no hay un código postal, que puede no haber un código postal o no exista un código postal, toma el código postal de la localidad más cercana. Entonces, grandes males, grandes remedios. ¿Me expliqué? Y si no, pues haz una consulta al SAT sobre situaciones reales y concretas. Íbamos a comentar algo, Tavo. Sí, profe, gracias. Fíjate, ahorita que estás comentando tú respecto a estas obligaciones que tenemos como patrones de hacer la retención, obviamente, y comentabas precisamente de darle efectos fiscales. Cuando estamos ya en los cierres de la declaración anual y vemos cómo vamos a cerrar con este coeficiente que quizá tenga yo una pérdida, creo que es un tanto común a veces que sucede cuando revisas a las empresas que dicen voy a cerrar con pérdida y eso me obliga a repetir el coeficiente que traía del ejercicio anterior. Correcto. Entonces, quiero hacer dos comentarios. Primero, que decimos, no, ¿sabes qué? En esa postura que me marca el artículo 25 de ISR, en la que me establece y me dice el contribuyente podrá realizar las siguientes deducciones, lo tomamos como una cuestión opcional, sí, el decir que podré o no hacer esas deducciones. Sin embargo, bueno, primero acabo esa idea y después pongo una que es una idea, digamos, contrapuesta. Ok, y decimos, mira, como no quiero cerrar con una pérdida para no repetir el coeficiente del ejercicio anterior, voy a quitar algunos gastos, voy a dejar de considerarlos y para que no me afecten IVA, ese tipo de gastos que voy a dejar de considerar que sean nómina, ¿no? Finalmente, para que no tenga que modificar IVA acreditable. Y hay quien dice, pero como finalmente voy a quitar la nómina y no le voy a dar efectos fiscales, pues tampoco voy a pagar las retenciones, cosa que sería un error. ¿Estamos de acuerdo? Porque dices, oye, yo no le di efectos fiscales, pues tampoco pago las retenciones. Esa ni siquiera es lana tuya, ¿no? Pero me regreso a la primera idea, que cuando establece el artículo 25 que el contribuyente podrá, no es una situación de opción, sino más bien de imposición, atendiendo a un principio constitucional de los impuestos, de las contribuciones, que sería la proporcionalidad. ¿Por qué? Si yo le digo a la autoridad, mira, yo tuve estas erogaciones, pero simplemente yo no las consideré porque no me convenía, de otra manera hubiera repetido coeficiente, pues la autoridad me va a decir, de acuerdo al principio constitucional de proporcionalidad, a ver, tú no estás pagando tus impuestos con base en la proporcionalidad que te genera el ingreso y las deducciones autorizadas. Que no las hubieras aplicado es otra cosa. ¿Qué pensarías al respecto, amigo? Miren, hay que tener mucho cuidado con esos detalles, porque yo parto de un ejemplo que me hizo saber un cliente cuando me dice, mira, Toño,
Muchas veces el contribuyente piensa en cómo bajar la base fiscal y la PTU y todo eso, pero al final del camino invierte más en abogados, contadores y demás. ¿Por qué no hace las cosas transparentes en donde los números que realmente te bote del negocio, pues sobre esos números declaras, ¿eh? Porque al final del camino no hay que perder de vista de que hay que ser un poquito ortodoxos o institucionales. ¿Por qué razón? Porque si realmente tu mecánica contable y fiscal te lleva a que tengas un coeficiente, digamos, del 10, el 12, el 15%, pues ni hablar, eso te dio tu negocio, ¿me expliqué? Y eso, para ser armónico, provocó que pagaras impuesto, pues paga el impuesto. Y si eso provoca que pagues PTU, pues pagues la PTU, ¿sí me expliqué? ¿Por qué razón? Porque si pretendes, mi punto de vista, desde luego, si pretendes quitar deducciones, aun y cuando es esa deducción, según el 25 del código que acaba de leer Octavio, son opcionales, pues va con una intención que pudiera implicar una transgresión a la recaudación a nivel federal, incumplir en consecuencia un principio constitucional de todos nosotros, donde dice el artículo 31, fracción cuarta de toda la vida, estamos obligados a contribuir para el gasto público. ¿Sí me expliqué? Pero vean cómo yo, de manera un poquito diferente, le puedo dar la vuelta al mismo razonamiento. Si tu coeficiente es alto, déjalo. Si timbras alto, déjalo. ¿Me explico? Ahora, pregúntale al cliente, ¿tienes dinero? No tengo dinero. ¿No quieres pagar impuesto? No pagues impuestos. Y no me estoy contradiciendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay una tesis aislada que ya tiene muchos años que dice, la autoridad puede verificar la determinación del pago provisional, pero no te puede fincar un crédito fiscal. Y por una razón lógica, porque el impuesto no se ha causado. Chequen el artículo 76 de la ley del impuesto a la renta, donde me dice que el impuesto se calcula por ejercicio de renta. Chequen el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, donde me dice que el impuesto se causa por ejercicio. ¿Sí me expliqué? Ahora, para aquellos más habilidosos y no tengan problema, y la autoridad no me cobre el principal, ¿de acuerdo? Simplemente reflejen un saldo a favor en su anual, que sí se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque el artículo 15 del reglamento del código me dice que cuando yo determino un saldo a favor con posterioridad y tengo saldos a cargo anteriores, ¿de acuerdo? Lo único que me puede obligar la autoridad, escuchen esto, es a pagar actualización y recargos, pero nunca el principal. No sé si compartan mi punto de vista. Ahora, esto que acabo de mencionar me lleva a una reflexión de un cliente y lo hago a título simplemente de ejemplo para que ellos, si me están viendo, que les mandamos saludos, vean realmente cómo se están haciendo las cosas de manera incorrecta, ¿de acuerdo? Y muchas veces quien se complica la misma existencia es el propio contribuyente o el propio contador. Fíjense, les platico. A título simplemente como de parodia, tipo stand-up que en su momento lo hizo el maestro Rubén Santillán, que le mando saludos, sin el ánimo de suplirlo o retarlo, no, al contrario, yo respeto la imagen del maestro. Fíjense, voy con un contribuyente y son de las cosas que tienen que analizar ustedes, volviendo con el binomio o trinomio de ingresos, deducciones y retenciones. Fíjense, voy con un contribuyente y está el contador, está el cliente y estoy yo. Es clásico, ¿eh? Me acuerdo del supercontador. Ok. El de acá, ese es otro. Entonces voy con el cliente y me dice, mira, Toño, yo te mandé a traer, porque aquí mi contador me dice que hay que pagar como 8 millones de pesos. Y desde luego el cliente nunca quiere pagar, y menos tanto dinero. Es la realidad, ¿eh? Entonces me platican así de una primera cita, me dicen, mira, número 1, vendí una propiedad. Que esa propiedad, y estamos hablando de persona moral título 2, o sea, no me estoy saliendo del tema, es que esto es cierre fiscal.
Vendí una propiedad y la vendí en 42 millones de pesos. ¿En qué fecha? En junio de este año. Ya la vendí y en consecuencia la timbré. Pero como vendí terreno y construcción, ¿de acuerdo? Pues separé lo que es el terreno y lo que es la construcción. Porque el terreno, según el artículo 9 de la ley del IVA, ¿de acuerdo?, está exento y la construcción está gravada. Espero que me vayan siguiendo, porque también en cierre fiscal debemos de repasar IVA. ¿De acuerdo? Ahora, y entonces le digo al